Estimados amigos, les habla José Otero, director del Ben Midrash Haim. Les doy la bienvenida a De lo Simple a lo Complejo, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Haim para Teshuvah TV. Para mí es un gran honor nuevamente estar en esta tercera ocasión compartiendo con ustedes la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de la Torá del Eterno, del Santo, bendito sea. Tenemos hoy una clase muy interesante, un programa muy interesante porque vamos a estar discutiendo la parashá del patriarca Abraham. Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, tiene una sección en la Torá que comienza a hablar de su vida y de lo que él hizo conforme al llamamiento. Lech Lechá comienza en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 17, 27. Es la porción que estudiamos el día de ayer en el Ben Midrash. Y hoy aquí en De lo Simple a lo Complejo estamos dando en una hora podemos decir un condensado de lo que estamos aprendiendo en el Ben Midrash para usted, audiencia de Teshuvah TV, que busca aprender el retorno o conocer el retorno a las raíces de la fe. De lo simple a lo complejo tiene una plataforma de estudio un poco diferente a lo tradicional porque vamos más allá del análisis de la letra de la escritura, vamos mirando el mensaje que la escritura tiene para nosotros en este tiempo que nos corresponde vivir, esperanzados en la redención que está prometida a través de los santos profetas y el testimonio de los nazarenos, esperando pronto que llegue el Mesías, quien restaurará todas las cosas conforme al diseño divino. Vamos a comenzar con la lectura para luego comentar lo que tenemos para hoy. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos ha santificado y nos ha dado el regalo de estudiar la Sagrada Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. En el mérito del Mesías sean nuestros ojos abiertos, Adonai del Universo, para que podamos entender y ver las maravillas que hay en tu Torá. Amén y amén. La lección de la Torá, como le dije, comienza en el capítulo 12 de Génesis. Dice el texto: ahora bien, Adonai había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y fue entonces Abraham como Adonai le había ordenado, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían acumulado y las personas que habían conseguido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán entraron. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinal de Moré. Y el cananeo estaba entonces en aquella tierra. Y apareció Adonai a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó ahí un altar a Adonai, que se le había aparecido. Y desde allí se desplazó hacia la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Luego edificó un altar a Adonai e invocó el nombre del Eterno. La lectura de esta semana, del día de ayer quise decir, comienza narrando la vida de un hombre llamado Abraham. Abraham viene de un lugar llamado Ur de los Caldeos, la luz de los Caldeos. Este relato comienza en el momento en que la Torá termina su narración de los eventos que ocurrieron en la Torre de Babel, donde el Eterno confunde los idiomas o las lenguas de los humanos y comienza a partir de entonces, a los ojos de la Torá, a la revelación de la Torá, una confusión a nivel general en toda la humanidad en su comprensión de Dios. Algunas personas han pensado que simplemente que el evento de la Torre de Babel es simplemente la narración del origen de todas las lenguas. Incluso comentaristas del mundo académico lo que buscan, dicen que esta es la forma en que Moisés está narrando el porqué de diferentes idiomas. Esta es la visión tradicional del mundo académico. Otro mencionan que esta es de cierta forma una crítica que va a comenzar Moisés a presentar, donde Babilonia no es el lugar de culto, sino es la tierra de Jerusalén, y luego eso se va a ver más adelante cuando se va seleccionando la tierra de Jerusalén, el lugar donde ascienden y descienden los ángeles, según el texto de la Torá. Toda esta información es muy interesante, muy importante, pero debemos preguntarnos, ¿es eso realmente lo que el Eterno quiere darnos a conocer? Si la Torá va a hablarnos del plan de redención, si la Torá va a manifestarnos
el diseño inteligente de Dios y su plan para con la humanidad, la Torá tiene que hablar mucho más de esto, de esto que acabamos de mencionar. Tiene que haber algo más que el Eterno quiere que nosotros conozcamos. Y ahí entra en escena la figura de Abraham. Abraham era un hombre que vivía en este mundo donde nacen las 70 naciones madres. En la tabla de las naciones, en el capítulo 10 de Génesis, se hablan de las 70 naciones madres, donde en los días de Peleg se ocurrió la división de la tierra, una forma de decir que ocurrió la confusión y se dividió la tierra en sus partes. Abraham sale de estas 70 naciones, es decir, que Abraham es el primero que sale de estas 70 naciones y de él nace un proyecto de parte de Dios que es el concepto del monoteísmo. Son conceptos bastante profundos que vamos a estar desarrollando en el día de hoy a medida que vayamos avanzando. La humanidad se confunde. Dice la Torá que la humanidad tenía una sola palabra, un solo pensamiento. Los sabios de Israel dicen, un texto midrashico dice, Rabbi Shimon dijo, hasta este momento, en el momento de la Torre de Babel, antes de ocurrir ese momento de la Torre de Babel, dice, el mundo tenía un solo fundamento, principio y raíz, la creencia en el santo, bendito sea. Lo que busca este rabino decir con estas palabras es que antes de la confusión de las lenguas, todos los seres humanos tenían un solo fundamento, un solo principio y una sola raíz. Es decir, todos creían que había un solo Dios, dueño de todo. Ahora, en este momento que comienza la confusión, comienza a partir de entonces a nacer multiplicidad de ideas con respecto a este único Dios. Y comienza la adoración de diferentes cosas según el humano puede comprender. Esto es muy importante porque vamos a ver que la intención original de la Torá no es simplemente darle a conocer a usted de que hubo un tiempo donde el humano hablaba un solo idioma y algunos especulan si era arameo, si era hebreo. No es eso lo importante. Lo que la Torá busca transmitir es que hubo un tiempo en que todos los humanos tenían perfecta conciencia de un solo Dios y que Él era la causa, las causas y el productor del efecto. Esto es muy importante, amigos, porque usted va a ver que los profetas van a hablar de un tiempo donde volverá otra vez todo a ser como al principio fue. El conocimiento de un solo Dios y la comprensión de este único Dios. Abraham, antes de ser llamado Abraham, es conocido como el padre del monoteísmo, el padre de la creencia de un solo Dios. Existen diversidad de ideas de parte de los sabios que comienzan a especular con respecto a cómo Abraham pudo haber llegado a la comprensión de este único Dios. Por ejemplo, algunos rabinos comentan que Abraham comenzó a mirar la creación y a observar el funcionamiento de esta y dijo, definitivamente este castillo tiene que estar dirigido por un rey. Y esta es una forma midrashica, una forma alegórica de dar a entender que Abraham, mediante la observación, pudo darse cuenta de que tiene que existir un ser superior, inteligente, supremo sobre toda la creación, que domine y controle todo lo que existe. Hay otra idea que dice, no, Abraham fue despertado de parte del cielo y fue elegido para participar de este plan de redención y es un escogido de Dios. Ambas ideas es posible porque el texto no te dice con claridad cuál de las dos formas es el llamamiento, si ocurrió por accidente, es decir, por elección, mejor dicho. Si ocurrió por elección, Dios le plació escoger a Abraham y lo llamó a salir, o si fue por observación. Lo que es interesante de ambas ideas es que en la vida de cada ser humano sucede algo parecido. Las personas que comienzan a andar en el camino de Dios, algunos comienzan a preguntarse, ¿verdaderamente esto es el fin de la vida? ¿Este es el fin de la existencia o hay algo más en esta vida? Y comienzan a preguntar sobre el Creador. Hay otros que son despertados, accidentalmente podríamos decir, o por elección, a reconocer que existencia de un solo Dios y la búsqueda del mismo. Ambas ideas es posible y es aceptada. Lo que es interesante es que Abraham se convierte en el padre de la fe, en aquellos que buscan, al igual que él, salir de la confusión de lo que representa la Torre de Babel en la búsqueda de la luz de la verdad. Es interesante esta idea, amigos, porque Abraham es llamado el primer Ibrí, el primero que cruza. Esta mañana estaba yo en el programa de radio con mi amigo Gerardo,
en algún momento lo traeré aquí a grabar conmigo, de lo simple a lo complejo. Estábamos hablando en el programa de radio de cómo Abraham es llamado el primer ibrí, el primero que cruza. Y la lógica le dice a usted, ¿pero acaso no cruzaron otros seres humanos ese gran río y llegaron a esa tierra? Si los humanos todos provienen de esa área geográfica llamada Mesopotamia en el mundo que conocemos hoy, ¿cómo entonces llegaron a poblar la tierra de Canaán? ¿Cómo llegaron a poblar el área de Egipto? Esas son preguntas lógicas que podemos hacernos y tienen total sentido. ¿Realmente la Torá está diciendo que Abraham es el primero que cruza el gran río en el sentido estricto de la palabra y la idea? ¿O será que la Torá está diciendo que Abraham es el primer ibrí porque es el primero que cruza este gran río o estas aguas que hacen que trae una gran separación entre la idea de los caldeos y la idea de los israelitas? Es interesante saber que no importa en qué área geográfica que se encuentre usted en el mundo, cuando decimos que vamos para Jerusalén, decimos ascendamos a Jerusalén, ascendamos a la tierra, proyectando esta idea que parece irracional o ilógica. La idea lo que busca proyectar es este concepto de que Israel, el monte de Jerusalén, es el más alto de todos los montes. Obviamente, geográficamente eso es cierto, porque ya hemos encontrado montes, por ejemplo, como el de Everest, que es el monte más alto del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir los profetas y qué aluden los sabios cuando dicen que Jerusalén es el monte alto y todos debemos ascender allí? Abraham es el primero que sale de la influencia de los caldeos, de la luz de los caldeos. ¿Y qué era la luz de los caldeos? Eso es lo primero que debemos preguntarnos. Amigos, estos son conceptos complejos. Van mucho más allá del texto literal de la Torá. Es un análisis del mensaje que la Torá quiere transmitir. Los caldeos eran observadores de los astros, observadores de las estrellas. Estos conocían la rotación de los astros y los tiempos. Estos conocían los diversos movimientos. Incluso se dice que ellos podían predecir el futuro, conocer el destino de cada ser humano al mirar las estrellas y su mensaje. Ahora, una cosa muy importante aquí es, algunas personas piensan que esto es una cultura diabólica o demonizada, es un engaño del diablo. Y obviamente esto ocurre cuando tenemos ya prejuicios establecidos en nuestra mente, estamos prejuiciados en las ideas. Ciertamente nosotros venimos mayormente las personas de las raíces hebreas vienen de una cultura cristiana donde si es de una rama protestante fuerte, lo que se va a enseñar es que estas son culturas satánicas y que esto es la influencia del diablo. Pero la Torá le dice a usted que en Génesis 11 que quien confundió a estos pueblos es el santo, bendito sea. Incluso el mismo Moisés testifica que los astros le fueron dados a las naciones como parte de este proceso de reparación. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 19, donde dice en el 19, no sea que alzando tus ojos, y este es Moisés hablando, a los cielos y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el cortejo de los cielos, te dejes seducir y te postres ante ellos y les rindas culto, es decir, les rindas adoración, les rindas servicio, siendo que Adonai tu Dios lo ha dado como porción suya a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Mire qué interesante. Moisés está diciendo que los astros, el sol, la luna y las estrellas, que son los elementos de la creación que los pueblos de la época en que la Torá se está construyendo y desarrollando, lo que llamamos el periodo bíblico, los elementos que las naciones están adorando, dice Moisés, y no lo digo yo, no pelee conmigo, pelee con Moisés, que fue el que escribió. Moisés dice que Dios se lo dio a todas las naciones para que estas naciones lo adoren, le rindan culto a ellos. Es la porción de las naciones. Incluso en Deuteronomio 32, 8 al 9, dice el texto, cuando el Elión daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos del hombre, trazando las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Adonai es su pueblo y Jacob es el cordel de su heredad. Ahí claramente Deuteronomio está diciendo que el Eterno dividió las naciones. ¿Cuándo ocurrió esta división? Está en el capítulo 10 de Génesis. ¿Cuándo el Eterno le dio a cada porción a cada pueblo? Está en el capítulo 10 de Génesis.
Pero también en el capítulo 11 de Génesis se nos dice que hubo un momento donde el Eterno los confundió. Y cada nación le fue asignado un patrón. Esto no es nada satánico ni diabólico. Esto tiene fundamento bíblico y es parte del diseño inteligente de Dios. Oye, Israel, el Eterno tu Dios, el Eterno no es. Cuando usted dice esas palabras del Shema, tienen una implicación mayor que la simple confesión de una fe. El Shema está diciendo: hay un solo creador que lo controla y lo dirige todo. Ayer en el Bet Midrash tuvimos la oportunidad en el servicio de la tarde de hablar sobre el libro de Revelaciones, porque estamos estudiando el libro de Revelaciones nuevamente. Obviamente no tan profundo como lo hicimos en una época, pero estamos hablando de diversos temas que se encuentran en él. Y estábamos hablando de cómo Juan asciende al trono divino en una experiencia espiritual y ve al Rey Supremo que controla todo. Incluso dice que los ángeles, los 24 ancianos dicen que el Eterno, el Santo bendito sea, el que está sentado en el trono, creó todas las cosas. Obviamente, todavía en la visión mística, en la visión espiritual, Juan no está viendo al Mesías que está parado delante de el que está sentado en el trono, que es la visión que tiene Daniel también. Que en la literatura de Segunda de Enoch también se habla del elegido desde antes de la fundación del mundo, que se presenta delante del Señor de los Espíritus, es aquel que va a traer la justicia y la reparación de todo. Estábamos mencionando cómo en esta visión que tiene Juan en el trono, además de mirar simplemente el relato, debemos analizar cómo un hombre que estaba en Patmos, preso, por causa de la Torá del Eterno, la palabra de Dios, y por causa del testimonio de Yeshua, tiene esta experiencia espiritual que posiblemente es una respuesta a una pregunta, a una preocupación. ¿Por qué estamos presos? ¿Por qué el Mesías no ha regresado? ¿Qué ha pasado que yo soy el último que queda entre todos los apóstoles y el Mesías no ha regresado? ¿Acaso no está escrito en el Evangelio de Juan? Y si yo quiero que él quede hasta mi regreso, él se preguntaría, si es el mismo autor, ¿por qué no ha regresado? Y Juan, esa experiencia espiritual, asciende a un nivel espiritual donde ve el trono divino y ve al rey que lo controla todo. El rey que dirige el curso de la historia, el curso de la vida. El mundo no es producto de un accidente. La creación no es un accidente. Los eventos en la historia no es un accidente. Hay un rey que dirige el curso de todas las cosas. Y Juan está en ese trono viendo al Rey Supremo que dirige todas las cosas. Y ve también luego al Mesías delante de él. Y le menciono esto porque Abraham va a convertirse en este perfecto plan del Eterno, en el Padre a través del cual el Todopoderoso va a traer este concepto que tal vez usted no conocía y va a comenzar a conocer ahora, que se conoce como el Tikkun Haolam, la reparación del mundo. Es interesante ver cómo en la Escritura dice que el Eterno es el que abate y el que ensalza, el que enriquece y el que empobrece, el que hiere y el que sana. Es decir, Él hace todas las cosas. Y eso se encuentra en Deuteronomio 32 y también en el capítulo 45 de Isaías. Usted va a encontrar que claramente la Escritura dice que Él es la causa, las causas y el productor de efecto. Esta idea es muy importante porque cuando usted lee este capítulo 4 de Deuteronomio que mencionamos, el versículo 19 en particular, donde Moisés está diciendo que Dios le asignó a todas las naciones, a las 70 naciones madres, le asignó un patrón, un ángel que gobierne, un zar. Y si entiende eso, usted va a poder entender por qué en Daniel está orando y viene el príncipe de Persia y luego el de Grecia. Y usted pensaría que es una batalla cósmica entre Dios y los enemigos de Dios, que son los ángeles que se rebelaron. Claramente el texto no alude a eso, sino que Israel había sido decretado por el santo bendito sea que Israel estuviera 70 años prisionado por causa de la violación de una serie de preceptos establecidos en la Torá, donde el Eterno por causa de eso estableció un exilio de 70 años. Y Daniel está igual que Juan preguntando ¿por qué? ¿Cuánto tiempo? Y en su oración Daniel el justo recibió una respuesta de cuánto tiempo más eso duraría. Pero como el Rey Supremo decretó,
que ninguna ayuda podía llegar a Israel hasta tanto cumpliera su exilio de 70 años, el príncipe de Persia no permitió que el mensajero llegara con el mensaje a Daniel. Pero vino un ángel de alta jerarquía y le dio paso a este mensajero para que pudiera llegar este mensaje a Daniel. Obviamente, si usted mira el texto con una mente pensando que esto es una batalla cósmica entre poderes, usted pensaría que ciertamente este príncipe de Persia peleó con el ángel de Dios, pero no es la idea que se busca transmitir, sino que se le opuso porque no le era permitido ayuda a Israel hasta tanto cumpliera con su sentencia. Es interesante porque el Mesías habla también de esas ideas en uno de sus textos, pero obviamente por razón de tiempo no podemos hablar. Abraham, como les mencioné, perteneciendo a estas 70 naciones que fueron ahora confundidas en su comprensión de Dios, a través de él Dios comienza este perfecto plan de la reparación del mundo. Él es la causa, las causas y el producto del efecto. Todo ocurre de parte de él. Todo esto es con un solo fin, que todo el mundo conozca quién es el único Dios verdadero. Abraham sale de Ur de los Caldeos, de esta confusión que había en la antigua Mesopotamia, de la creencia de diversos dioses, en un monte artificial creado por el humano, donde busca controlar con este monte artificial el culto a Dios, a la forma y gusto de cada ser humano. El Eterno confunde a esta nación, a estas naciones antiguas, y de estas 70 naciones sale un hombre llamado Abraham, que se va a convertirse en el árbol mediante el cual todos aquellos que son igual que él, que una vez estuvieron en una confusión, salen y se injertan. Salen de las naciones y se injertan. Él se convierte en el padre de la emuná, en el padre de la fe. Ahora, la palabra fe no le hace justicia a la idea detrás de emuná. Emuná significa lealtad, fidelidad y caminar conforme a lo que crees. En otras palabras, cuando usted dice yo tengo la fe de Abraham, usted dice yo camino como Abraham caminó. Abraham caminó creyendo en que hay un solo Dios y que Él es el causante de todo. Abraham es el padre de esta fe. Y toda persona que sale de las naciones, que ha sido engañado e influenciado por este culto extraño, contrario a la realidad del único Dios, producto de la acción incorrecta del humano, porque el humano no fue confundido porque quiso Dios confundirlo. El humano quiso hacer algo y trajo como consecuencia la confusión. El humano no fue expulsado del huerto del Edén porque Dios quiso expulsarlo. El humano decidió hacer algo y que llevó como consecuencia la expulsión. Esto es importante. Causa y efecto. ¿Qué es lo que usted hace? Lo que usted hace trae como consecuencia un efecto. Efecto negativo o positivo dependiendo de la acción que usted toma. Abraham sale de estas naciones y van camino a un lugar, como dice el autor de Hebreo. Vamos a buscar el texto de Hebreo, capítulo 11, versículo 8. Por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este versículo 10 es bien importante compararlo con el evento de la Torre de Babel. El humano quiso construir una ciudad y quiso construir una torre y quiso tener un nombre y con este nombre identificarse. Pareciera ser a simple vista en el contexto histórico que el autor Moisés está criticando la forma de culto de los babilonios, y ciertamente lo es, pero a la misma vez hay un mensaje universal que el santo bendito sea está a través de esta revelación que recibe Moisés en el Sinaí transmitiendo, y es que el humano construye la idea con respecto a Dios y hace que todo humano crea y acepte esa idea y se identifique con esa idea, y todos pueden entonces reconocerse con un solo nombre. Hay mucho más que eso en esto, pero de esto brevemente por encima porque es mucho más de lo que podemos hablar y me desviaré del tema.
Pero lo interesante que podemos, lo importante aquí es que en el capítulo 11 de Hebreo usted va a encontrar que dice que Abraham esperaba una ciudad que tiene fundamentos, es decir, tiene una base sólida. Es interesante que este monte artificial que se construye en Babel, según Moisés, está construido en un lugar donde es arena. Esa región, esa área geográfica es muy arenosa, incluso muy propensa a inundación. La historia y la geografía así lo muestra. Es muy interesante que Abraham, el autor de Hebreo está presentando que Abraham está esperando una ciudad que está construida sobre un fundamento sólido, y este constructor es Dios mismo. La idea de un solo Dios, el creador lo va a construir en Abraham, y Abraham esperaba esa promesa, la restauración de todos, amigos. Usted va a encontrar, por ejemplo, en Revelaciones, esta idea que se manifiesta cuando vemos que la humanidad vuelve a ser lo que una vez fue: la creencia de un solo Dios, un Adán que es la cabeza de toda la humanidad, y un árbol de la vida, que les invito a ver nuestra enseñanza que tuvimos el último día de Shemini Atzeret, donde hablamos de ese árbol representar a Israel. Ese árbol es Israel unificado en un solo árbol, es decir, que todas las ideas que existen en Israel con respecto a la comprensión de la Biblia se unirá en una sola, y eso claramente lo enseña el judaísmo. El judaísmo dice que cuando el Mesías venga, todas las opiniones de los sabios se van a reconciliar, y todo será un solo pensamiento. Y esto es muy importante porque usted va a encontrar que en Ezequiel hay diversos árboles que se alimentan de una fuente de ambos lados, y ahora vas a ver que hay un solo árbol en esta era nueva de la creación, y esto claramente está hablando de la unificación de Israel bajo un solo fundamento y un solo pensamiento, y la reconciliación de todas las ideas. Tema muy profundo pero importante conocer. Usted va a encontrar que en Revelaciones capítulo 22 se nos presenta al Creador como el único Dios, al Mesías que es el postrer Adán, al árbol de la vida que es Israel como un árbol que da buen fruto y las hojas sanan, y las naciones guiadas bajo este rey, nuestro santo Mesías, y la creencia de un solo Dios. El Tikkun Haolam, la reparación del mundo, alcanza su punto máximo en este texto de Revelaciones. Y es lo que va a comenzar el santo bendito sea a través de nuestro patriarca Abraham a establecer, llamándolo a él el primero que cruza. Y usted, amigo, que me está viendo a través de Teshuvah TV, si usted de estas personas que decidió salir del estado de confusión con respecto a Dios y las ideas con respecto a Dios y todas estas cosas que han surgido donde se quiere controlar el pensamiento del humano, y tienes que aceptar esto de esta forma, por si no lo aceptas eres un declarado un hereje y te perseguimos. Hay un relato muy interesante en el Midrash que dice que Abraham Nimrod trató de matarlo porque Abraham no quiso aceptar el culto que Nimrod quiso establecer. Y obviamente es un Midrash, una enseñanza. Y los rabinos en múltiples enseñanzas buscan transmitir ideas. Hay una idea detrás de todo esto. Y no es casualidad que hoy día muchas personas en diferentes lugares están sufriendo lo mismo. Se están preguntando por qué la Biblia dice esto y estoy escuchando otra cosa. ¿Por qué Dios dice que esto no se debe hacer y lo hacemos? ¿Y por qué Dios dice esto se debe hacer y no lo hacemos? Las personas están despertando y están saliendo de la confusión y están buscando el lugar donde hay una ciudad construida por Dios mismo. Y esa ciudad es Jerusalén, la ciudad santa de Dios, donde todos los pueblos, dicen los profetas, subirán a escuchar la Torá del Eterno, y todo el mundo entenderá la idea de un solo Dios. Como dice en Zacarías, en ese día el Eterno será uno y su nombre uno. Muy interesante estas cosas que se encuentran en la Torá, mucho que aprender de ello. Dice el texto que Abraham salió con su familia, salió con Sarai, salió con Lot, su sobrino, salió con las personas que se unieron a él en esta encomienda dificultuosa a la cual se iba a encontrar. La vida de Abraham no fue una vida fácil, la vida de todos nosotros tampoco lo es, porque estamos prácticamente nadando en contra del curso de la humanidad. La humanidad está siendo dirigida por personas cuyo fin es el lucro y el deseo personal de gloria. Los que son como Abraham buscan conocer al Creador.
Dice el texto en el versículo 9, después partió Abraham andando progresivamente hacia el Negev. Pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para peregrinar allá, pues la hambruna era severa en el país. Una de las preguntas que me he hecho cuando leo este texto es, ¿cómo es posible que el Eterno saque a Abraham de Ur de los Caldeos y lo lleve a él a la tierra de Canaán? Y en Canaán él hace que sufra hambre. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Por qué el Eterno hace que Abraham sufra carencia? ¿Qué lleva a la carencia? ¿Cuál es el fin de ella? Algo muy interesante hago una pausa en esta idea. La palabra Canaán se refiere a la tierra geográficamente, pero la palabra Canaán es mucho más que el área geográfica. La palabra en hebreo, toda palabra transmite un mensaje. La palabra Canaán comparte la misma raíz de la palabra Kenaní, que significa mercader. La tierra de Canaán se estaba utilizando por cananeos. ¿Y quiénes son estos cananeos? Son mercaderes. ¿Mercaderes de qué? Debería preguntarse usted, y con ese pensamiento los voy a dejar hasta el momento porque tengo que tomarla para allá. Pero cuando lleguemos a la sección de Judá, que desciende en el momento que Joseph es vendido a Egipto, que Judá embaraza a su nuera Tamar, vamos a hablar un poco sobre el cananeo ahí y la implicación que tiene esta idea en el libro de Revelaciones. Dice el texto, hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto. La palabra Egipto en hebreo es Mizraim. Mizraim tiene un significado muy interesante. Transmite la idea de limitación, de estrechez. Incluso hay un texto en el libro de Revelaciones que me llama mucho la atención, que es uno de los textos que más me ha arrojado luz con respecto a la comprensión de la idea detrás de Mizraim. Y es el capítulo 11 de Revelaciones. En el capítulo 11 de Revelaciones vamos a encontrar que dice que los dos testigos van a morir en la ciudad. Dice el texto, sus cadáveres, versículo 7 del capítulo 11. Cuando termine su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. La gran ciudad, la plaza de la gran ciudad es Jerusalén. Está hablando de Jerusalén este texto. En Jerusalén, en la tierra de Israel, en la gran ciudad de Jerusalén, murió el santo Mesías. Obviamente Yeshua murió afuera, en las afueras, pero geográficamente pertenece a Jerusalén. Y ese lugar se llama Egipto. Ese lugar se llama Sodoma. ¿Cuál es la idea detrás de Sodoma? Muchas personas piensan que Sodoma tiene que ver con sodomía, que es la penetración en el área de defecar. E incluso eso es una idea que viene después. Sodoma no se llama Sodoma por eso, amigo. Sodoma es el nombre de la ciudad y el pecado de Sodoma era el maltrato al extranjero y el despojar al extranjero de sus bienes. Esto es muy importante, amigos, porque Ezequiel habla de eso mismo en uno de sus capítulos, donde Israel es acusado de ser igual que Sodoma, donde al extranjero, en vez de ayudarlo, están abusando de él. Y también el lugar se llama espiritualmente Egipto. ¿Qué es Egipto? ¿Qué es la idea de Egipto? Mire, amigos, la palabra Egipto no nos ayuda a entender la idea detrás de la palabra Egipto, a menos que vayamos al hebreo. Y en el hebreo la palabra Egipto es Mizraim. Mizraim viene de la idea de limitación, de estrechez. Y Mizraim es el nombre que la Torah le da espiritualmente a la idea del mundo físico. El mundo físico es un lugar de limitación, es un lugar de estrechez, pero es el lugar donde el humano tiene que estar hasta que sea formado. Por eso que usted va a ver que después de un tiempo de esclavitud, el Eterno va a sacar a Israel a llevarlo al estado glorioso de exaltación. Y todo eso son mensajes proféticos relacionados a la redención. Dice el texto que Abraham se vio obligado a descender a Egipto. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? ¿Por qué el Eterno quiere que Abraham vaya a Egipto? Obviamente hay una idea de los sabios que dicen que los sucesos a los padres se repetirán en los hijos. Y Abraham va a descender a Egipto, como Jacob va a descender a Egipto, y así como Abraham salió de Egipto, Israel saldrá de Egipto. Obviamente eso es la idea base del texto,
pero hay mucho más que explicar sobre eso, mucho más de lo que el lente puede ver. Y dice el texto del versículo 11, sucedió que cuando se acercaba para entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, mira, eres mujer de hermosa apariencia. Una pregunta que yo hice en el Ben Midrash fue el siguiente, ¿acaso Abraham nunca se había dado cuenta de que Sarai era hermosa? ¿Por qué la Torah quiere decirnos que en el momento que Abraham va a descender a Egipto, él se percata que su esposa es hermosa? Algunos sabios comentan que esto ocurre porque Abraham vio a las egipcias y se dio cuenta que su mujer es más hermosa que los egipcios. Otros sabios comentan de que Abraham no se había percatado de que su esposa era hermosa porque él no estaba concentrado en eso, sino estaba tras la búsqueda de Dios y por consiguiente eso era secundario para él, lo físico era secundario para él. Esto es interesante porque vamos a ver que Hebreo presenta algo parecido en el texto que acabamos de leer. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué la Torá nos dice que Abraham se percató de que su esposa es hermosa? ¿Que acaso Abraham no se había dado cuenta anteriormente que su esposa es hermosa? ¿Qué relación tiene la idea de Misraim con la belleza física de Sara? ¿Cuál es la relación que hay entre ambos? Es lo que usted se debe preguntar. Dice el texto, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, entonces me matarán a mí y te dejarán vivir. Te ruego, di que eres mi hermana, para que me traten bien por causa tuya y así por tu favor salve mi vida. ¿Era Sarai hermana de Abraham? Algunos comentan que era su media hermana y que no estaba mintiendo. ¿Está mintiendo Abraham aquí? ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? Ayer en el Ben Midrash estuve hablando con uno de los discípulos de Mashiach que estudia con nosotros. Estábamos hablando sobre este texto y cómo podemos entender esto en la vida que vivimos. La Torah prohíbe que mintamos. Está prohibida la mentira. Pero ¿qué hacemos cuando la vida está en peligro? Cuando la vida de un justo está en peligro, ¿es permitido mentir? Eso es una pregunta que debemos hacernos y es bastante controversial. Por ejemplo, Rahab, la mujer que recibe a los dos espías, ¿mintió al decir que los espías no estaban allí, estando ellos allí? Claro que mintió, sin embargo se le consideró como acto de justicia. Entonces, ¿qué realmente es la mentira? ¿Y hasta ahí dónde es que llega la mentira a su punto ser pecado? Esto, amigos, yo sé que a usted le va a chocar, pero son conceptos que tenemos que tratar en estado de madurez. Pablo de Tarso dice en su enseñanza que cuando era niño pensaba como un niño, razonaba como un niño, pero ahora que llegué a ser adulto, dejé lo de niño. Quiere decir, con este texto, les quiero decir que esto que le acabo de mencionar con respecto a Abraham mentir para salvar su vida es un tema que se debe tratar entre el círculo de hermanos que han estudiado con madurez las escrituras y han dejado de pensar como niños. ¿Ok? Dice el texto, y sucedió que llegando Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y la vieron los ministros de Faraón y la lavaron ante Faraón y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y a Abraham le fue bien por causa de ella y tuvo rebaño, vacas, asnos, también siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el asunto de Sarai, mujer de Abraham, Adonai afligió al Faraón y su casa con grandes plagas. Abraham, preocupado por lo que le fuera a pasar a él por causa de su esposa, se vio obligado por salvar su vida a mentir. Y en vez de Dios castigarlo por haber hecho eso, Dios protegió a su esposa y le protegió la vida a Abraham. ¿Por qué? Porque entonces Abraham no murió por causa de su esposa y Faraón fue herido por el intento de tocar a su esposa. Una idea muy interesante que debemos meditar en ella. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué no me declaraste que de ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Porque yo la tomé para mí por mujer y ahora aquí es tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a los hombres respecto a él y lo despidieron con su mujer y con todo lo que poseía. Abraham es despedido de Egipto y salió de Egipto con propiedades. ¿Qué relación tiene las riquezas con las que sale Abraham con Egipto? Luego usted va a ver en los profetas que los profetas hablan, por ejemplo, y voy a buscar un texto en Isaías,
sobre aquellos que deciden voluntariamente servir a Hashem y se convierten en el servidor del Eterno, usted va a encontrar algo muy interesante. Israel es llamado a servir a Dios y no mirar las riquezas de la tierra, sino tomar eso como algo secundario. Usted va a encontrar que en el capítulo 61 de Isaías, que está hablando del Mesías, que obviamente claramente implica el texto lo que significa ser el Mesías, el Espíritu de Dios está sobre él, eso es lo que lo hace a él convertirse en el Mesías, y eso es una idea muy importante para ir reparando el concepto correcto de Mesías. La palabra Mesías o Cristo significa ungido. Él es el ungido ¿con qué? Con el Espíritu de Dios, lo dice el texto. El Espíritu de Dios está sobre mí porque Adonai me ha ungido. Ahora, ¿lo ha ungido con qué propósito? Dice el texto, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Es decir, que el Mesías, el ungido, tiene una misión que hacer. ¿Ok? Y en ese mismo texto dice sobre, voy a leer el texto completo para que puedan entender cómo la Torá va hablando proféticamente del plan del Tikkun Haolam, la reparación del mundo, pero centrado en la función que va a hacer Abraham como el padre de esta fe del único Dios y consecuentemente Israel, que quien luego va a traer al Mesías, que es el reconciliador de todos por todos, ¿ok? Y dice el profeta, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Adonai me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar el año de gracia al Eterno y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándole hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Adonai mismo, para que Él sea glorificado. Es interesante, árboles en plural de justicia. ¿Sabía usted que el árbol de la vida en hebreo es Etz Haim, árbol de las vidas? Una idea muy interesante que en otro momento podemos hablar. Plantados por Adonai mismo, para que Él sea glorificado. Reconstruirán, ahora de donde viene la reparación del mundo, el Tikkun Haolam. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Se presentarán extranjeros a pastorear vuestros rebaños, y forasteros serán vuestros labradores y viñadores. Pero en cuanto a vosotros, y es el texto que quería llegar, seréis llamados sacerdotes del Eterno, dirán de vosotros ministros de nuestro Dios. Como comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su gloria. La Torá nos dice que los que son ministros del Eterno, que son escogidos para ser ministros de Dios, no tienen herencia, porque Adonai es su herencia. Y vemos el ejemplo en el caso de los levitas, donde la Torá en el principio comienza a decir que los levitas no tienen herencia. Ahora, la elección de los levitas para el servicio a Dios es el resultado del pecado del becerro de oro. Así que cuando lleguemos a ese capítulo del pecado del becerro de oro, hablaremos un poquito de eso, para que podamos entender cómo los levitas toman la posición del servicio al Eterno en vez de ser los primogénitos por causa del becerro de oro. Es la consecuencia de una acción, causa y efecto, pero no era el plan original del Eterno, y obviamente esa idea se va a reparar con el pasar del tiempo. Isaías, que es un profeta más universalista, a diferencia de Ezequiel, que es más nacionalista, habla de cómo los extranjeros también van a servir al Eterno, y hablan cómo los extranjeros serán llamados ministros de Dios, a diferencia de Ezequiel, que es más nacionalista y habla de los extranjeros que si no están circuncidados no pueden entrar al palacio del Eterno. Ambos reciben la misma revelación divina del Eterno, están inspirados por el Espíritu de Dios, pero ambos están alimentando la misma fuente de agua, del mismo río que corre, pero están teniendo dos visiones diferentes que al final se van a reconciliar. Y eso obviamente es tema para otro momento. Con el tiempo que me queda, vamos a aprovechar los últimos minutos que me queda de programa para poder cerrar esta parashá Lech Lejá con estas ideas que estamos compartiendo. Dice el texto: comeréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su gloria. En lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en vez de humillación gritarán de júbilo por su herencia.
Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría perpetua. Es muy interesante esta idea del profeta Isaías. Isaías está diciendo que los ministros del Eterno, los que han sacrificado la vida por servir al Eterno, tendrán el beneficio de recibir la opulencia de las naciones. Es decir, que ellos van a recibir los bienes, aquello que era de las naciones, pero primero sacrificaron el deseo personal de ellos por buscar la voluntad divina. Algo que Abraham también vive. Abraham deja todo en Ur de los Caldeos y sale de Egipto como señal profética con riqueza. Pero para que Abraham viviese eso, primero Abraham debió experimentar el dejarlo todo. Y vemos cómo Abraham recibe a consecuencia de dejar. El mensaje del Lech Lechá, hablaba yo en el Ben Midrash, una idea muy interesante, y es que en la palabra Lech Lechá, cuando usamos la pictografía que se encuentra en la Torah, vemos que la Lamed representa control, dominio, y la Kaf representa transferencia. Algunos lo traducen como bendición, pero la idea simple es transferencia. El mensaje del Lech Lechá es el soltar de ti mismo el control y transferirle ese control de tu vida al Creador y comenzar a andar en un camino de emuná, un camino de fe, entendiendo y comprendiendo que sirves a un Dios que todo lo controla, que todo lo domina y que todo es para bien. Una idea muy importante que Pablo va a transmitir en sus enseñanzas a los gentiles que él le escribe en su época. Adicional a eso, vamos a ver la consecuencia de eso. La transferencia del control va a llevar a una vida de incertidumbre, obviamente. Una de las cosas muy interesantes de los caldeos es que los caldeos eran expertos conocedores del destino, leían el futuro de los astros. Amigos, la astrología es cierto, eso no es algo ficticio o falso. Incluso pensar que eso es demoníaco es manipular la idea realmente. Es cierto, los astros transmiten un mensaje. Incluso el mismo David lo dice en el capítulo 19 de los Salmos. Dice claramente David: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento muestra la obra de sus manos, día tras día vierte su mensaje. Los cielos vierten un mensaje, noche tras noche da a conocer sabiduría. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea escuchada. En otras palabras, los cielos transmiten un mensaje, pero no hay voz ni idioma en que se transmita. Claramente, amigos, las estrellas transmiten un mensaje. Los astros, cuando los miran, están. Incluso Pablo de Tarso dice que el evangelio se encuentra en los cielos, en las estrellas, que está proclamado a las naciones a través de los astros. Eso se encuentra en el capítulo 10 de Romanos. Así que esta idea de mirar las estrellas para ver el futuro, que es una idea caldea, es una idea real, pero es predecir, buscar, entender el futuro. Cuando conocemos el futuro, la incertidumbre, no tenemos control de la vida, sabemos lo que va a pasar mañana. La persona que es como Abraham, que sale de Ur de los Caldeos, se va a enfrentar a la incertidumbre. Transfiere el control de su vida al Creador. Y ahora el Creador es el dueño de su vida. Y él, esa persona que camina en la emuná de Abraham, no sabe hacia dónde va. No sabe qué le espera en la vida. No sabe en su mente cuál es el mañana. Pero Adonai Yeshua enseñó cosas muy interesantes. Los discípulos también escribieron sobre eso. Y una de las cosas que más me ha impactado del mensaje de Rabí Yeshua, entre todas las cosas que él enseña, es que él dice claramente que uno no se debe preocupar por el mañana. Que el Eterno sabe cada necesidad de nosotros y que simplemente debemos confiar en él. Quiera el cielo que puedan haber entendido es todo esto que he compartido con ustedes, que obviamente es mucho tiempo en el Ben Midrash, son prácticamente 2 horas. En nuestro programa de radio es media hora. En nuestro programa de radio tenemos un reto más grande. Tenemos que tratar de transmitir en media hora los que discutimos en 2 horas y en ocasiones hasta 4 horas. Y aquí ustedes pues pueden recibir de parte de Etz Haim también una aportación para que usted pueda seguir caminando en la emuná, en la confianza del único Dios verdadero y el fin de todo, que es el conocimiento de él y su Mesías. Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Etz Haim. Le doy gracias al Eterno por la oportunidad que da Rico Cortés de estar aquí con el grupo de maestros que hacen cada cual su aportación. No olvide de orar por Etz Haim, no olvide de orar por Teshuva.
Si Teshuva le es de gran bendición y usted quiere ayudar al sostenimiento de esta obra, haga su aportación. Amigo, como dije en el programa anterior, ser maestro de Torah es un oficio. No es fácil este oficio. Sí sabemos que históricamente personas han tomado la palabra de Dios como un negocio, pero eso no significa que todos sean iguales. ¿Ok? Y ser maestro de Torah es un oficio, es un trabajo fuerte. Y cada vez que usted dona para el sostenimiento de la obra, usted está haciendo que ese maestro pueda sentarse con ese tiempo que usted ha comprado a poder preparar alimento bueno para que usted pueda recibir ese alimento. Tal vez usted no tiene la oportunidad de estudiar como estudia ese maestro porque tiene responsabilidades más grandes, trabaja, tiene una función en el mundo que le rodea. Pero eso no quita que usted pueda ayudar financieramente a que los maestros que sacrifican el tiempo en la vida para dedicarse al Eterno pueda darle a usted un buen alimento cuando usted quiere escuchar la palabra del Eterno. Con ese pensamiento los dejo y nos vemos entonces la semana próxima nuevamente con otro comentario más, de lo simple a lo complejo. Shalom.